Bienvenido de nuevo a este directo. Hoy vamos a tener un directo, la verdad, bastante importante porque va a ser un directo en donde vamos a hablar sobre tres de los consejos, tres de las claves más importantes en la recuperación de tu dolor. Son tres cosas que si las vas aplicando paso a paso, día a día, te van a ayudar muchísimo, no solo a que se reduzca ese dolor y que tu dolor pueda mejorar a largo plazo, sino que sobre todo y más importante, esto te permita poder tener una vida sin limitaciones, es decir, que no te sientas como una persona inválida, que no te sientas un inútil, que no te sientas como una persona de 80 años por culpa de ese dolor, como un anciano, como un viejito, sino que vuelvas a ser la persona activa, independiente y alegre que eras antes, la persona que podía subirse la bicicleta sin el dolor, la persona que podía jugar con sus hijos, la persona que podía hacer cualquier actividad, cualquier ejercicio sin tener ese miedo, ese temor a lastimarse, a hacerse daño. Así que, como te digo, hoy vamos a hablar sobre tres consejos, tres claves súper importantes para que poco a poco, paso a paso, si las vas cumpliendo, esto te permita no solo reducir el dolor, sino que dejes de estar limitado por ese dolor, que no te sientas un inválido, que no te sientas impotente, que no te sientas, como te he comentado antes, un inútil, y que todo esto incluso te pueda cambiar el humor, porque como ya sabemos, este dolor que tú puedas tener es que es algo que no le desearías ni a tu peor enemigo, y para eso vamos a ir explicando poco a poco todos estos consejos, para que entiendas qué es lo que tú necesitas para poder recuperarte de ese dolor, ¿vale? Así que antes de nada, antes de empezar con todas las claves y todos los consejos, que voy a ir compartiendo contigo, quería darte, lo primero, las gracias por conectarte a este directo, las gracias por estar aquí este ratito conmigo escuchando, y sobre todo también te quería preguntar desde qué parte del mundo, como siempre, me estás escuchando. Si me oyes desde Ecuador, si me oyes desde Argentina, desde Chile, desde México, desde Perú, desde España, desde Estados Unidos, desde Australia, desde Colombia, desde qué parte del mundo me escuchas. Te agradecería que me lo dejases por aquí debajo para así pues saber eso, desde qué parte del mundo me oyes. Y quería darte las gracias, Gonzalo, que te he visto por aquí. He visto también a Edward, Álvaro, muy buenas. Delia también se ha conectado por aquí. Yayi, a ver. González Quevedo, Seba, muy buenas. Jajme, Malcervella, muy buenas. Edward, desde México, muy bien, Edward. ¿Y desde qué parte de México nos escuchas, Edward? ¿De la capital? ¿De Guanajuato? ¿De Veracruz? ¿Desde Chiapas? ¿O desde qué parte del mundo de México, perdón, nos escuchas, Edward? ¿Desde Nuevo León? ¿Desde Monterrey? Hola, José Alfredo, muy buenas. Yayi desde Venezuela, muy bien. ¿Y dónde te encuentras, Yayi? ¿En Caracas? ¿Te encuentras en Valencia? ¿O en qué parte ¿cómo se dice? ¿En Maracay? ¿O en qué parte de Venezuela te encuentras? La Paz, Baja California Sur. Genial, muy bien. ¿Qué te encuentras? ¿En zona, por así decirlo, Eduard, de playa? ¿O donde tú vives no hay playa como tal? Que de hecho no sé si por allí es donde está la zona de... ¿Cómo se llama? La zona de... se me ha ido. La zona donde están ¿cómo se dice? Se me ha ido completamente de la cabeza. No sé si vives en la zona de Edward, donde está como la fauna marítima, esa arrecife de coral tan, creo que es gigantesca, que hay por allí, donde también están todos los tiburones y demás. No sé si es más o menos esa zona por donde tú vives. Villa del Mar de Chile, muy bien, genial, Seba, pues un placer tenerte por aquí, que sé que hemos hablado por mensaje privado en varias ocasiones, así que un placer tenerte. De Aguascalientes, México, muy bien, José, bienvenido también por aquí. Muchos mexicanos, por lo que veo en la sala, y algún que otro chileno. Richard también de Laja, Chile, qué bien. Yayi de Caracas, muy bien, Yayi, genial, de la capital entonces. Que nunca he ido por Venezuela, pero la verdad que tiene que ser un sitio precioso a pesar de las dificultades que tendréis que estar viviendo por allí todos los venezolanos, pero bueno, dentro de lo que cabe seguro que tiene que ser un sitio precioso. Así que, como te digo, hoy, si te surge alguna pregunta a lo largo del directo, pues te agradecería que me la dejases por aquí debajo por el chat. Hoy vamos a hablar sobre tres consejos, tres claves súper importantes que si las vas aplicando pasito a pasito te van a ayudar mucho a no solo mejorar, reducir tu dolor lumbar crónico sin que tengas que operarte y sin que tengas que estar dependiendo de los medicamentos, sino sobre todo y más importante, que te van a permitir volver a ser la persona alegre y activa que eras antes, la persona independiente que podía pues jugar con sus hijos, que podía cargar peso, la persona que podía jugar a fútbol o subirse a la bicicleta sin ese dolor tan invalidante, sin ese dolor constante y limitante. Y en definitiva, que pases de un punto en el que te sientes frustrado, en el que te sientes deprimido, en el que te sientes
desesperado y con mucho mal humor, porque al final el dolor es algo insoportable que no le desearías ni a tu peor enemigo, a un punto en el que te vuelvas a sentir, como digo, la persona alegre y activa que eras antes. ¿Y cuáles son algunos de estos consejos que quería compartir contigo en el día de hoy? El primero, y uno de los más importantes, que sé que si has ido al médico, al traumatólogo, al neurocirujano, seguramente te han dicho lo contrario, que es básicamente de prohibido cargar peso, prohibido hacer ejercicio, prohibido ejercicios de impacto, prohibido ir al gimnasio, no salgas a correr, no te montes en la bicicleta. No sé si en tu caso también te habrá dicho tu médico esto en concreto. Si te lo ha dicho, pues te agradecería que me lo dejases por ahí. Y antes de empezar con este tema, también quería darte las gracias, John, que te he visto conectado por aquí, Alejo, María Dolores, Lilia, Elizabeth también se ha conectado, Francisco, Manuel, Esteban, muy buenas Esteban, Richard y Jorge. Así que vamos a empezar con todo ello. El primer punto que quería compartir contigo es el movimiento. Es súper importante si quieres reducir a medio y largo plazo, sanar, curar, recuperarte de tu dolor lumbar crónico y de tu hernia discal L4, L5, L5S1, es súper importante que te muevas, que hagas ejercicio y que evites el reposo. El movimiento, el ejercicio, como decía Rubén, un alumno del programa de Espalda sin Dolor, el ejercicio es la mejor vitamina, la mejor medicina frente al dolor. Las personas que menos ejercicio hacen, que menos se mueven, que menos cargan peso, que más rígidas están, que menos musculatura tienen, por norma general son las personas que peor se encuentran a nivel del dolor. Es decir, cuanto menos ejercicio hagas, no solo es que vas a tener más dolor a medio y largo plazo, sino que vas a estar más limitado en tu día a día para subirte a la bicicleta, para jugar con tus hijos, para poder compartir con tu esposa, para poder salir a caminar, para levantarte por las mañanas y no sentir ese dolor constante, horrible e insoportable. Y para todo esto, uno de los puntos que más te va a ayudar, como te comento, es el movimiento, es que te muevas, que hagas ejercicio, que evites el reposo, que evites seguir la recomendación de un médico que te prohíbe a toda costa que hagas ejercicio, que dejes de seguir la recomendación de un médico que no te entiende, que no quiere ayudarte, que no te escucha y que no empatiza contigo. Porque si haces eso y evitas el ejercicio, no te mueves, no cargas peso y mantienes el reposo, lo único que va a pasar es que tu dolor no se va a curar, que tu dolor no va a desaparecer y que cada día no solo es que vas a tener el mismo dolor, sino que vas a tener más dolor y vas a estar más limitado para jugar con tus hijos, para subirte a la bicicleta, para ir a la montaña, para coger la motocicleta, para hacer prácticamente todo. Así que si no quieres llegar a ese punto de estar tan limitado, de sentirte impotente, de sentirte un inútil, de sentirte frustrado por culpa de ese dolor, lo que tienes que hacer es moverte. Y algunas personas me preguntan, y también quería compartirlo contigo, ya Fer, yo es que quiero hacer ejercicio, sé que el ejercicio me puede ayudar, pero es que cuando hago ejercicio me genera dolor, es decir, cuando hago ejercicio me duele. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Pues obviamente lo que tienes que entender es que si haces un ejercicio y te duele mucho a la hora de hacer ese ejercicio, no es que el ejercicio no sea bueno, no es que el ejercicio y el movimiento no te ayude, simplemente quiere decir que a lo mejor ese ejercicio en concreto particular que has estado haciendo no es beneficioso para ti, es decir, no es lo que tú necesitas para poder mejorar y recuperarte de ese dolor. Pero eso no quiere decir que el ejercicio sea malo, que sea contraproducente, que te vaya a lastimar, que te vaya a dañar, que te vaya a generar más dolor inclusive en la zona lumbar, en la cintura, que vaya a empeorar incluso la hernia discal, ni muchísimo menos. Tienes que encontrar los movimientos, los ejercicios que sean adecuados para ti. Si subiéndote en la bicicleta no notas dolor, pues súbete en la bicicleta. Si tú a lo mejor te duele a la hora de caminar, pero si sales a correr no te duele, pues sal a correr. Si tú estás haciendo unos ejercicios de estiramiento que ves en internet y no sabes si son los adecuados para ti y te producen dolor, no los hagas, busca otros ejercicios, por ejemplo los que tienes por aquí por mi perfil, que te pueden ayudar mucho a ir calmando, reduciendo ese dolor. Y algo que sí quiero que entiendas es que en cuanto al ejercicio y el movimiento, esto no es algo mágico, esto no es algo milagroso que de la noche a la mañana, de un día para otro, se vaya a sanar, se vaya a curar. Aquí necesitas, y lo comentaremos un poquito más adelante, necesitas paciencia, necesitas constancia y necesitas dejar de buscar tratamientos o soluciones milagrosas y mágicas con las que en una sesión, en un día o en una semana se te va a curar por arte de magia el dolor, porque eso no va a pasar. Tratamientos mágicos y milagrosos a Lourdes. Aquí no existen los milagros, aquí lo que existe es tener constancia, tener paciencia, ir moviéndote o haciendo ejercicio poco a poco y así va a mejorar muchísimo tu dolor. Y te lo digo por experiencia porque después de haber ayudado gracias al programa de Espalda sin Dolor a más de 80 personas de todo el mundo, personas de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Ecuador, a que se sanen, a que se recuperen de ese dolor, si algo tengo claro es que tu dolor no es para siempre, que tu dolor tiene solución, de que tu dolor se puede mejorar para que dejes de estar limitado.
limitado. Pero para eso necesitas, en primer lugar, entender que debes de moverte, que debes hacer ejercicio, que debes de cuidar tu espalda. Y cuidar tu espalda no es quedarte en reposo todo el día en la cama sin moverte, porque te lo ha dicho tu médico, porque tu médico te prohíbe hacer ejercicio y porque piensas que tu espalda se va a lesionar o se va a romper o se va a lastimar en cualquier momento, porque no le va a pasar eso a tu espalda. Así que por favor, tenlo en cuenta, empieza a moverte, empieza a hacer ejercicio. Si no sabes qué hacer, pues empieza por ejemplo con los ejercicios que tienes por aquí por mi perfil, que han ayudado a decenas de personas con dolor lumbar, con la hernia discal, con la ciática, con la discopatía y que a ti también te pueden ayudar y no pierdes nada por probarlos. Entonces, pruébalos y si te surge alguna duda, pregúntame, que yo estoy encantado de verdad de poder ayudarte, de poder echarte una mano y de que sanes este problema, de que te puedas recuperar de ese dolor, de que entiendas y que tengas esa confianza, esa esperanza de que el dolor ni es para siempre, de que no te tienes que acostumbrar al dolor y de que llegará un punto, si haces las cosas adecuadas, en donde no te vas a sentir inútil, no te vas a sentir un impotente, no te vas a sentir un ancianito de 80 o 90 años, te vas a volver a sentir la persona activa, la persona deportista, la persona alegre, la persona que podía entrar y salir, la persona que podía hacer cualquier cosa sin que ese dolor le limitase, sin que ese dolor le preocupase, sin que ese dolor le frustrase o le invalidase o sin que simplemente pues te sientas dependiente de otras personas para hacer algunas cosas. Así que, como te digo, esto lo puedes conseguir y el primer punto y de los más importantes para poder hacerlo es moverte, es hacer ejercicio. Si haces esto durante el suficiente periodo de tiempo, tu dolor sí o sí va a mejorar. Pero tienes que moverte y tienes que evitar el reposo a toda costa. El reposo lo único que va a conseguir es que pierdas musculatura, que tus músculos se atrofien, que tus articulaciones cada día se muevan peor y como consecuencia pues vas a tener menos movilidad, menos flexibilidad y por ende seguramente más dolor y más limitación en tu día a día para jugar con tus hijos, para agacharte, para cargar peso, para, por ejemplo, coger la bicicleta, para pues disfrutar de la intimidad con tu esposa, para poder hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, si tú lo quieres conseguir, tienes que hacer sí o sí ejercicio. Ese sería el primer punto. El segundo punto, y para mí el que más te va a ayudar y el más importante, sin lugar a dudas, es la mentalidad. Tienes que cambiar lo que pasa por tu cabeza, tienes que cambiar tu mentalidad si lo que quieres es recuperarte de ese dolor. De nuevo, y a día de hoy, después de haber ayudado a más de 80 personas gracias al programa de Espalda sin Dolor, no conozco a una sola persona que no haya mejorado su dolor sin haber cambiado lo que pasa por su cabeza. Ojo, digo mejorado y solucionado su dolor a medio y largo plazo. No me refiero solo a aliviar o calmar el dolor de manera momentánea, porque si lo único que quieres es calmar el dolor por unas horas, puedes hacer cualquier cosa, es decir, puedes tomarte una pastilla, puedes hacer un masaje, puedes hacer un estiramiento, puedes ir a una sesión de acupuntura, del quiropráctico, puedes ponerte una inyección, puedes operarte y seguramente todos estos tratamientos te ayuden a calmar o reducir el dolor de manera momentánea, a aliviarlo. Pero, ¿de qué sirve aliviar el dolor de manera momentánea si luego siempre vuelves a tener el mismo dolor o siempre vuelves a estar igual de limitado y sigues sin poder jugar con tus hijos, sigues sin poder subirte a la bicicleta porque te da miedo lastimarte, sigues sin poder salir a correr, sin poder jugar a fútbol, sin poder trabajar tan bien como a ti te gustaría? Lógicamente, para eso necesitas poner una solución permanente a tu dolor y eso no se consigue ni con acupuntura, ni con masajes, ni con estiramientos, ni con fisioterapia, ni con quiroprácticos, ni tampoco con ninguna inyección ni ningún medicamento que puedas ver en internet o en redes sociales. Eso se consigue, entre otras cosas, trabajando y cuidando tu mentalidad, cambiando lo que pasa por tu cabeza, cambiando tu forma de pensar y entendiendo que, entre otras cosas, el recuperarte de un dolor que llevas muchos años teniendo requiere paciencia, requiere disciplina y requiere tiempo. Si mantienes esa disciplina durante el periodo de tiempo suficiente, tu dolor va a mejorar, obviamente, si llevas a cabo la solución adecuada para tu problema. Pero para eso se necesita tiempo y se necesita paciencia. Milagros, como te comentaba, a Lourdes. Los milagros no existen. Los trucos, soluciones mágicas para un dolor que llevas muchos años teniendo, no existen. Y espero que esta parte, y te lo recalco muchas veces, espero que esta parte te quede perfectamente clara. Porque si piensas realmente que tu dolor de muchos años se puede solucionar en un corto periodo de tiempo, lo que va a pasar es que va a llegar un quiropráctico, que va a llegar un masajista, que va a llegar un médico que te va a decir que por arte de magia, con una operación, con una faja, con un ajuste quiropráctico, con un masaje, se te va a quitar el dolor. Vas a ver cómo vas a probar ese tratamiento, vas a gastar el dinerito, la plata en ello y no vas a conseguir nada de mejoría y te vas a frustrar, te vas a deprimir y vas a pensar que tu dolor es para siempre y que no tiene solución y que ya te han vuelto a vender la moto, que ya te han vuelto a estafar. El problema no es que
te hayan vuelto a estafar. El problema es pensar que un dolor de muchos años se puede curar en un día o en una semana con un ajuste quiropráctico o con algún tratamiento mágico. Porque de nuevo, milagros a Lourdes. Los milagros no existen. Cambia tu mentalidad y empieza a pensar que esto requiere paciencia, que esto requiere disciplina, que esto requiere tiempo. Y así, pues mejorarás mucho tu dolor. Y el tercer punto que quería compartir contigo, antes de nada, sí me gustaría preguntarte si todo esto que estamos comentando en el directo te está quedando claro o tienes alguna duda al respecto. Si tienes alguna duda, pues, como siempre digo, te agradecería que me la dejases por aquí abajo para así poder echarle un vistazo. Creo que Esteban me había comentado algo, así que vamos a revisar lo que había comentado Esteban por aquí. Tienes razón, puedo decirte que hace 2 semanas tuve la oportunidad de subir a un pico nevado acá en Colombia. Fue una caminata de más de 12 horas y cero dolor, cero molestias. Pues oye, me alegro mucho, Esteban, por ti y que sobre todo hayas podido disfrutar, espero, sin dolor de esa cumbre, de ese pico, que es súper importante. Y al final, para eso, una de las cosas clave es el movimiento, es el no quedarte en cama pensando que cuanto más reposo hagas, cuanto más tiempo en cama estés, cuanto menos ejercicio hagas, más recuperada va a estar tu lesión, más recuperada va a estar tu hernia discal, menos dolor vas a tener, porque va a ser todo lo contrario. El reposo es el mayor enemigo frente al dolor, es decir, cuanto más reposo, más dolor, a medio y largo plazo. Es una relación directa. Es decir, no conozco a una persona que habiendo hecho reposo durante mucho tiempo se haya recuperado del dolor. Mira que he hablado con decenas de miles de personas. De hecho, en el último año he hablado con cerca de 20.000 personas con dolor. Y ninguna de esas 20.000 personas con dolor haciendo reposo se habían recuperado del dolor. Entonces, te aconsejo a que tú no lo pruebes, porque si 20.000 personas no se han recuperado, no creo sinceramente que tú lo vayas a conseguir haciendo reposo. Así que, por favor, no pierdas el tiempo haciendo algo que no te va a ayudar en tu dolor. Muévete, cambia tu mentalidad. Y el tercer punto es no medicamentos. No dependas de los medicamentos para recuperarte del dolor. Hoy he estado hablando precisamente con una persona y te quería compartir este ejemplo, este caso. He estado hablando con una persona que tenía dolor lumbar crónico, que tenía un dolor insoportable por toda la pierna que le iba desde los glúteos hasta la planta del pie, que llevaba 5 años con este dolor y adivinanza, ¿cuántas pastillas toma esta persona? A día de hoy, todos los santos días para el dolor. 23 pastillas diarias, que se dice pronto, pero es una auténtica barbaridad. 23 pastillas diarias. Y averigua o adivina cuánto beneficio o cuánto le están sirviendo esas pastillas en su día a día. 0 patatero. Es decir, se toma 23 pastillas al día y sigue con el mismo dolor. Ya no solo con el mismo dolor, está más cansado, más desesperado, más deprimido, más agobiado, más frustrado y se siente como una persona totalmente anciana, se siente un inútil, se siente un inválido. ¿De qué sirve depender de los medicamentos solo porque te lo diga tu médico si el tomar medicamentos no te va a llegar a ningún sitio? De hecho, bueno, sí, te va a llevar a un sitio y es a un callejón sin salida, a un callejón en donde el único punto al que puedes avanzar es hacia darte cabezazos contra la pared, no avanzar y no recuperarte nunca del dolor que tú tienes. Así que por favor, no estés dependiendo continuamente de los medicamentos solo porque te diga tu traumatólogo o tu neurocirujano que tienes que seguir tomando pastillas o que tienes que aumentar la dosis de medicamentos que estás tomando, porque eso en ninguna circunstancia de dolor lumbar crónico, en ninguna circunstancia te va a llevar a un buen puerto, te va a llevar a una salida. Si tomas medicamentos, no va a haber una luz al final del túnel. Nunca te vas a recuperar de ese dolor. Y no porque el dolor sea para siempre, sino porque los medicamentos lo único que te van a hacer es destrozar la salud por dentro. Y más si, como en el caso de Antonio, que es esta persona de la que te estaba hablando justamente ahora, que lleva 5 años con dolor crónico en la zona lumbar, ciática y dolor en las piernas, tomas 23 pastillas en el día a día. Es que es imposible que tomando tanta medicación te recuperes del dolor. Y eso sin contar los efectos negativos, los efectos secundarios que tienen los medicamentos para tu cuerpo, que tienen los medicamentos para tu salud. Así que por favor, no dependas de las pastillas, empieza a moverte y empieza a cambiar tu mentalidad. Menos medicamentos, más movimiento. Menos medicamentos, más movimiento. Si haces esto, tu dolor no solo es que se va a ir reduciendo con el paso del tiempo. De nuevo, esto no es milagro, esto no es magia, esto no es que hoy que vayas a hacer algunos ejercicios, hoy vayas a moverte un poco
y por arte de magia mañana vayas a estar recuperado al 100%. Eso no va a ocurrir. Eso que lo tengas perfectamente claro. Pero lo que sí va a ocurrir es que si poco a poco, con constancia, con disciplina y con paciencia vas haciendo ejercicio, vas moviéndote y vas cambiando tu mentalidad, va a llegar a un punto en el que ese dolor se vaya reduciendo, se vaya reduciendo, se vaya reduciendo a largo plazo, es decir, pongas una solución al problema que tú tienes. Y no solo es que el dolor vaya a ir bajando, sino que tú te notarás mucho menos limitado y con mucho menos miedo a lastimarte, a hacerte daño, a que aparezca ese dolor. En resumen, que vas a poder jugar con tus hijos, que vas a poder subirte a la bicicleta, que vas a poder subirte a la moto, que vas a poder jugar a fútbol, que vas a poder ir al gimnasio, que vas a poder tener relaciones con tu pareja sin que ese dolor te suponga ningún obstáculo, sin que ese dolor te frene, sin que ese dolor te limite y sin que ese dolor te haga sentir impotente, un inútil, frustrado y como un anciano de 80-90 años. Y esto no son trucos mágicos, esto es cómo funciona el proceso de recuperación de tu dolor. Y te animo, si a día de hoy me refiero, no tienes esa confianza, esa seguridad de que el dolor se pueda mejorar porque tu médico te ha dicho que te acostumbres a vivir con dolor, porque te genera cierto rechazo todo esto que estamos comentando, te agradecería que vieses todos y cada uno de los testimonios de personas como tú y como yo, totalmente normales, que se han recuperado de ese dolor, para que veas que en tu caso también lo puedes conseguir, que no te tienes que acostumbrar a vivir con dolor, que no tienes que estar el resto de tu vida sintiéndote un inútil, sintiéndote un impotente y sintiéndote un anciano de 80-90 años, que puedes y te mereces recuperarte de ese dolor de manera permanente para volver a ser la persona alegre y activa que eras antes, no la persona que tiene mal genio, no la persona que se enfada constantemente, no la persona que está con ese miedo, ese temor a hacerse daño, a lastimarse, sino una persona que si le apetece puede subirse a la bicicleta, que si quiere puede salir a correr sin dolor, que si quiere puede cargar o jugar con sus hijos y no tiene esa preocupación en la cabeza de mejor no lo hago, no vaya a ser que me vaya a dar el dolor, mejor no lo hago, no vaya a ser que me lastime. Todo eso lo puedes conseguir, como te digo, si cambias tu mentalidad, si empiezas a moverte y si dejas de depender de los medicamentos. Y como te decía, y para acabar, tienes que tener en cuenta que esto requiere paciencia, esto requiere mucha paciencia. Los milagros, cuando tienes un dolor desde hace mucho tiempo, muchos años, no existen. Si quieres recuperarte del dolor, necesitas tiempo, necesitas paciencia y disciplina. Esto es como, por ejemplo, si quieres ser médico y quieres estudiar la carrera de medicina, como entenderás, la carrera de medicina tiene 6 años de duración, es decir, tienes que estar estudiando durante 6 años para poder ser médico si vas aprobando todas las asignaturas. Pues con el dolor pasa lo mismo. Si llevas con dolor 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, necesitas un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que ese dolor mejore. Al igual que un médico no puede ser médico en 1 semana, en 1 mes o en 6 meses, un dolor no se puede curar al 100% en 1 mes, en 1 semana o en 1 día. Es imposible. Aunque te diga tú, quiropráctico, que con un ajuste rápido se te va a quitar por arte de magia. Aunque te hayan vendido la moto de que hay un tratamiento que viene de Estados Unidos, que hay una máquina súper innovadora que te va a quitar el dolor porque te va a estirar los huesos o las vértebras de la espalda. Eso no existe. Eso es magia, eso es marketing y esos son milagros y trucos que lo único que quieren es sacarte el dinero de la carterita y venderte humo, porque no existe. El dolor no se puede curar en poco tiempo de manera mágica y milagrosa. Piénsalo, es que es puro sentido común. Si llevas 5 años con dolor, ¿cómo pretendes que en una sesión de 20 minutos o de 30 minutos de acupuntura, de ventosas, de estiramientos, cómo pretendes que en una sesión se cure un problema que llevas 5 años teniendo? Es que es de sinsentido común. Así que por favor, no caigas en el engaño, no caigas en la trampa de pensar que tu dolor se va a curar por arte de magia, porque no es así. Y si haces estos tratamientos de los cuales hemos hablado antes, no solo es que no te vayas a recuperar del dolor, sino que vas a perder dinero, que vas a perder el tiempo y que cada día vas a estar con más dolor, más frustrado y más deprimido. Y si eso no es lo que tú quieres conseguir, sigue las recomendaciones que estamos hablando en el directo de hoy. Así que antes de despedir el directo, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras comentarme, algo que no te haya quedado claro para así poder ayudarte con lo que necesites. No obstante, finalmente,
Sí quería de nuevo mandarte un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, de que entiendas que este dolor tiene solución, que tu dolor se puede mejorar, que tu dolor se puede recuperar y que puedes volver a ser la persona alegre y activa que eras antes. No la persona que se ve limitada para hacer las tareas del hogar, no la persona que no puede hacer el deporte porque su médico se lo ha prohibido y porque a ti te da miedo o temor a hacerte daño o lastimarte, sino la persona que podía hacer cualquier cosa sin pensar en el dolor, sin esa preocupación en la cabeza. La persona que podía jugar con sus hijos, que podía subirse a la bicicleta o que podía salir a correr sin el dolor. Eso lo puedes conseguir, como te digo, si vas aplicando paso a paso todo lo que hemos comentado en el directo. Así que como veo que no tienes ninguna duda, te quería dar las gracias por estar este ratito por aquí escuchando. Espero que te hayan servido todos los consejos que hemos ido compartiendo en este tiempo y nada más, te deseo que pases muy buena tarde. Nos vemos en el próximo directo. Adiós.